Noches, el día de hoy vamos a realizar el cineforo de la película Distrito 9. Esta película fue grabada y fue publicada en el 2009. Encontramos que la película pues es un poco de difícil acceso. En Netflix estaba publicada pero no deja ingresar debido a que está restringida por el país. Pero se puede encontrar a través de otras plataformas como Max y también Prime Video. Vamos a iniciar esta sesión de preguntas. La idea es que podamos responderlas primero con respecto a lo que vimos en la película y a nuestro contexto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tal les pareció esta película? ¿Cómo la reciben ustedes? ¿Se sienten identificados? Bueno, inicialmente la película pues uno la ve con una carga de ciencia ficción, pero en la medida que se va desarrollando la misma, uno va entendiendo algunos contenidos que quieren dejar algunos mensajes, sobre todo de problemáticas sociales que se presentan en el devenir de la humanidad. Entonces me pareció bastante interesante y lo va atrapando a uno poco a poco en el desarrollo de la misma. Sí, también lo remonta uno a otras películas como Avatar. Se ve bastante creatividad en la escenografía y en la personificación de sobre todo de los alienígenas. Y pues es impactante, en algunas escenas de verdad que sí es como impactante y, y se puede relacionar con varias situaciones que se dan en la vida cotidiana. Okay. Me pareció un poco confusa al principio, pero a medida que se va desarrollando vamos entendiendo muchas cosas que también ayudan a reflexionar, a ponernos a pensar en problemáticas que en el mundo existen, pero desde una parte más hacia la ciencia ficción. Ok. Bueno, ¿habían escuchado antes hablar sobre la problemática abordada en la película en relación con su vida cotidiana? Yo pienso que sí, o sea, hay muchas cosas que se identifican con los conflictos sociales. Llama mucho la atención que cuando empiezan las primeras escenas pareciera que aquella nave inmensa que se va postrando sobre Nueva York inicialmente pasa y da como un viraje y llega a otro territorio aparentemente como africano, ¿no? Y vemos como la cultura y como el desarrollo de aquellas ciudades africanas con bastantes conflictos sociales. Entonces es bien interesante porque no solamente nos llama la atención por lo que muestra a través de la ciencia ficción, sino que cómo la ciencia ficción la escala a una realidad y una problemática social. ¿Y tú? Eh, sí, ahí se ve también la segregación, se ve las formas dominantes, se ve mucho como el poder que hay también y eso uno lo puede relacionar con lo que vemos en diferentes épocas de la humanidad. El poder ha estado allí, la segregación eh, y la esclavitud de varias cosas se ve en la película. ¿Me repites la pregunta, por favor? Había, ¿cómo fue recibido? Ya la hicimos. ¿Habían escuchado antes sobre la problemática abordada en la película en relación con su contexto cotidiano? Yo creo que sí, pues lo entendí más hacia el lado de la discriminación, entonces puedo decir que sí se ha visto reflejado en varios aspectos de nuestra vida cotidiana y más pues con las cosas que han sucedido con el país vecino. Ok. Bueno, digamos que sí, esta segregación la podemos encontrar no solo entre connacionales, sino como lo decía Manuel, lo podemos encontrar también vista por la xenofobia, que es todo el tema de los conflictos que hay entre colombianos, venezolanos, por, puede ser hasta el mismo territorio, y es algo que veíamos también en la película, digamos que ellos hablaban un poco de la invasión del territorio y que querían era recuperar ese territorio. Bueno, frente a la siguiente pregunta, nos dice lo siguiente, es ¿qué ideas, aprendizajes o reflexiones surgieron en torno a los conceptos de identidad, subjetividad,
comunidad y sujeto. Bueno, la identidad, creo que la identidad nos la da el territorio donde estamos, la misma cultura, las mismas familias, ¿cierto? Nos da una identidad. Y esa identidad desde que uno nace hasta que se muere, la va desarrollando y se va afianzando. La subjetividad, pues depende, como su nombre lo dice, de la mirada desde la óptica de cada sujeto, que eso sería lo contrario a objetividad. En la película se ve estos dos conceptos muy marcados, ¿cierto? Tanto los alienígenas que tienen su identidad como el resto de humanos que están allí y de personas que en los diferentes lugares se representan. Por ejemplo, en Estados Unidos con una cultura, en Europa con otra y en África, que también lo muestran ahí, otra cultura. Entonces se da tanto lo uno como lo otro. Y la subjetividad desde, por ejemplo, había un reportero, un periodista, que fue el que hizo como de mediador. Entonces él también, de alguna manera, hubo empatía. Él se puso como en los zapatos de los que él estaba ahí mediando. Correcto. Yo veo, por ejemplo, la parte de identidad, o sea, como las culturas muy marcadas, cada uno defendiendo su territorio. Aquí nos lo mostraron de una manera, podemos decir, exagerada, con una nave muy gigante, así, simulando personas que venían de otro lugar de la Tierra, o del universo más bien, llegando a la Tierra, y eso era lo que les daba la identidad a ellos, ¿sí? Ser extraterrestre era su identidad, pero también nos presentaron la identidad de otros pueblos, como bien lo decía Jenny, de los americanos, de los africanos, y si nos dimos cuenta en el desarrollo de la película, hay una parte donde los extraterrestres están comprando, ¿cierto?, bienes y servicios y están siendo explotados por esta comunidad de africanos que les cobraban más de lo que realmente debía cobrar. Y eso, digamos que eso se vuelve muy subjetivo, ¿se da cuenta? O sea, ellos no conocen realmente el valor de ese dinero ni de las cosas, pero es una necesidad para ellos y pagan eso. Eso sucede mucho en las migraciones. Eso sucede mucho cuando uno va a otros países. Que uno muchas veces, si ustedes conocen los contextos culturales y sociales, puede terminar siendo explotado. De hecho, hace poco lo vivimos o lo estamos viviendo aún aquí en nuestro país con esa gran diáspora de venezolanos que llegaron a Colombia y muchos de ellos fueron explotados laboralmente, no les pagaban realmente lo que era el valor de la mano de obra que ellos ofrecían, sino les pagaban cualquier cosa, pero ellos por su necesidad tenían que recurrir a eso. Y muchas veces pasa en nuestro propio territorio con nosotros mismos. Pasa cuando uno va de una región a otra haciendo turismo y entonces uno diría, bueno, pero prefiere uno hasta a veces camuflarse y decir yo soy de acá y hablar hasta parecido, pues para que no le cobren a uno más de lo que deberían cobrarle por un bien o por un servicio. Entonces no solo pasa con los extranjeros, sino nosotros mismos también pasa esa situación que planteamos. ¿Qué piensas? Yo pienso que pues cuando hablamos de identidad nos podemos remontar a El Mensajero, ¿sí? Que al principio él tenía un pensamiento con respecto a los alienígenas, ¿sí? Pero conforme va pasando la película podemos ver que el pensamiento del poco a poco va cambiando y cada vez se identifica más con los alienígenas y es más empático con ellos y cada vez los entiende más al punto de terminar defendiéndolos y protegiéndolos, dejando hasta su propia familia. Entonces a veces podemos ser flexibles con esa identidad con respecto a nuestros propios pensamientos. Ok. Bueno, ¿consideran que los personajes enfrentaron estereotipos, críticas o estigmatizaciones durante el desarrollo de su identidad? Creo que más o menos ahí la íbamos respondiendo. Entonces, Sí, total. De hecho, el solo hecho, digamos, ¿cuál es la expectativa que normalmente se genera en este tipo de producciones, ¿sí? Cuando hablamos de extraterrestres, de esta ciencia ficción, casi siempre Hollywood nos ha mostrado que los extraterrestres tienen unos poderes extraordinarios y van a venir a conquistar la Tierra y nos van a dominar.
Pero mire que paradójicamente aquí era diferente, ¿no? Porque ellos venían en unas condiciones muy debilitadas. De hecho, empieza la película mostrándolos como que están allá todos y que están muriendo porque no tienen alimento, como que están pereciendo allá dentro de su propia nave, ¿sí? Y, y nos muestra, digamos, un polo totalmente diferente, totalmente opuesto a lo que normalmente nos muestra Hollywood. Entonces ahí vemos que cuando las personas, o sea, los humanos que están interactuando en la película, se dan cuenta que ellos no son tan poderosos, que no son tan fuertes, entonces ¿qué hacen? Aprovecharse de esa debilidad y empezar a segregarlos, porque inicialmente la idea era que ellos tuvieran un territorio donde habitar, por eso creo que se llama área... El sector 9. Sector 9 o área 9 o sector 9. Entonces, al estar allí, aparentemente eso iba a ser pacífico, pero empiezan los conflictos, ¿cierto? Empiezan los conflictos. Podría remontarlo de pronto en la historia de David a lo que se vivió o al conflicto que se vive hoy en día entre Israel y Palestina. ¿Mm? O sea, un pueblo nómada durante muchos siglos, ¿sí? Que en 1945, si no estoy mal, más o menos por esas épocas, las Naciones Unidas deciden darles un territorio, un espacio, eso es como del área 9, algo así más o menos similar, y los colocan allí y empiezan los conflictos entre los vecinos y ellos también a tratar de defenderse y salir adelante. Eso es una manera de hacer estereotipos. Y si vamos a poner esta misma escena en otros contextos, vemos que sigue pasando. Aquí en Colombia nomás. Siempre se ha peleado por el territorio, las peleas son por tierras, por poder, por dinero, por petróleo, que es lo que estamos ahorita viendo, sí, la potencia de Estados Unidos, por ejemplo, que quiere cada vez más tierras, más petróleo, más dominio, y creo que eso es lo que ha estado a lo largo de la historia, o sea, eso no ha cambiado mucho. Sí, creo que ya lo hemos venido como hablando un poco, pero algo también para agregar es que a veces generamos expectativas o pensamientos sobre otras personas sin a veces conocerlas. ¿Sí? Dentro de la misma película se veía que los seres humanos veían a los alienígenas como un peligro, como un riesgo, ¿sí? Como personas que venían, como extraterrestres que venían a atacarlos, pero realmente vemos que no del todo era cierto, ¿sí? Sino que ellos se vuelven así por el comportamiento que tienen los humanos con ellos mismos. Correcto. Sí, muy bien. ¿Por qué creen que se generaron estos estereotipos en el contexto social en el que están inmersos los personajes? ¿Por qué creen que se generó? Creo que Manuel ha tocado Sí. parte de eso y es el juzgar a priori, sin conocer, ¿cierto? Sin darse la oportunidad de, el etiquetar. Por ejemplo, cuando decía William que normalmente el prototipo es que los extraterrestres son poderosos, o sea, nos vendieron esa idea y no la creímos. Y cuando a uno le venden una idea es difícil desmontarle, pero ahí está nuestra tarea, nuestra labor, de no etiquetar a las personas, de darle la oportunidad de conocerlas, de ser empáticos, de ir más allá de lo que los medios nos muestran. Lo vemos ahorita, estamos en época electoral y entonces nos muestran unas cosas y nos repiten mentiras y esas mentiras no las creemos, las validamos como verdad y terminamos matándonos entre nosotros por una cosa que tal vez ni siquiera sabemos porque no la hemos investigado, no la hemos conocido, o sea, no nos damos la oportunidad de conocer para poder tomar buenas decisiones, por ejemplo. Los estereotipos se van creando a través de la historia de la humanidad en el desarrollo de los pueblos cuando vamos viendo que cada comunidad, de acuerdo a su entorno social y su desarrollo económico, se le va colocando una etiqueta. Los pueblos que son poderosos, ¿sí? Las grandes guerras por poder, las grandes cruzadas que se hicieron, ¿sí? Conquistando territorios.
Entonces vemos los imperios, vemos los pueblos que son fuertes, vemos los pueblos chicos, los débiles, ¿cierto? Vemos si nos remontamos un poco más en la historia, podemos ver el tiempo de los bárbaros peleando contra el imperio romano, pero cada uno tenía una etiqueta, ¿no? A cada uno le colocaban una etiqueta de acuerdo a su cultura, a su entorno social. No fue diferente aquí en la película. Aquí en la película también se van colocando unos estereotipos y unas etiquetas de acuerdo a cómo lo va llevando el desenlace de esta producción, viendo por ejemplo a las comunidades negras, ¿cierto? Como traficantes, como consumidores, ¿sí? Como aprovechándose, digamos, de la habilidad de los extraterrestres, pero también vemos la fuerza, ¿cierto? El poder, las armas del ejército, de quienes intervenían en esos conflictos. Entonces cada uno se va llevando una etiqueta y eso va generando un estereotipo, ¿sí? Ahora cuando lo vemos en comunidad, dentro de una comunidad, también lo vemos cómo se etiqueta a las personas de acuerdo a sus capacidades, en el contexto de la academia, el que de pronto es inteligente, el que de pronto es un poco más osado para tomar decisiones, el líder, el que queda como relegado porque es muy tímido, ¿sí? O aquel que, entre comillas, es el más astuto, entre comillas, el más avispado, podemos decirlo, ¿sí? Y hace trampa, entonces lo convalidamos, pero a cada uno le vamos colocando una etiqueta. Correcto. Bueno, vamos a revisar, entonces, ¿conocen casos reales o cercanos a ustedes que hayan enfrentado problemáticas similares a las que encontramos en el film? Pues yo pienso que sí. O sea, lo que pasa es que cuando uno se mete cuando uno está en esa inmersión viendo la película como que uno lo ve que eso es allá lejano, ¿no? Como que lo desconecta. Pero cuando va mirando algunas situaciones, entonces uno empieza a asociar y a relacionar cosas que uno ve que están pasando en su entorno. ¿Sí? Ahora, en nuestro entorno podemos ver situaciones. Ahorita Jenny bien lo mencionaba en el conflicto en Colombia, por ejemplo, el conflicto armado en Colombia. ¿Qué ha generado el conflicto armado en Colombia? Empezó con una revolución, empezó con unos campesinos que no estaban de acuerdo con la forma en cómo estaban siendo tratados, con el tema de los grandes terratenientes y cómo estaban utilizando las tierras, y se levantaron en armas. Pero mire todo en la historia del país a lo que ha venido llevando el conflicto, ¿sí? Entonces, de ese conflicto entonces se derivan otras vertientes y hoy en día ya vemos grupos armados que ya no son ideológicos, sino que más bien responden a unos intereses económicos. ¿Sí? Entonces está el tema del secuestro, el tema de la extorsión, el tema de los corredores de narcotráfico, de los narcotraficantes, y el tema de cultivos y todo eso se va viendo en el desarrollo. Entonces es una lucha entre el mismo pueblo, ¿sí? Y a ver quién es el más fuerte para sobrevivir a esta lucha. Y cuando lo vemos ya, digamos, en la parte más doméstica, pues también lo vemos en el comportamiento social, ¿no? Entonces el estereotipo al que no piensa igual, al que piensa diferente, al que se viste diferente. ¿Sí? Entonces de esa manera creo que lo hemos reflejado lo que vimos en la película. Totalmente. También. Listo. ¿De qué manera cambiaron o evolucionaron las identidades y subjetividades de las personas, de los personajes principales a lo largo del film? A mí me llama mucho la atención, no me voy a extender mucho para que mis compañeros de foro puedan también expresarse, pero me llamó mucho la atención la persona que fue delegada como negociador para ir a hablar con los extraterrestres, que poco a poco vimos una transformación.